Gracias por continuar con su programa Miradas. Ha llegado el momento de la sección La Entrevista. Le saluda Irving Marroquín. Este día vamos a conversar con Walter Morales, coordinador de consultorías y asesorías de Yancor Coaching y Mentoring, experto en temas de corrupción y temas financieros. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista, Walter. Gracias por la invitación a este programa tan importante de realidad nacional del país. Okay. Vamos a hablar este día sobre, vamos a analizar un poco cómo está nuestro país en los temas de combate a la corrupción. Quiero iniciar, Walter, preguntándole en términos generales, ¿cómo evalúa estos 10 años que ha estado el FMLN en el Ejecutivo en cuanto al combate a la corrupción? Estamos a punto de finalizar el segundo periodo en el Ejecutivo por parte del FMLN. Fíjese que es bien interesante ver este tema de corrupción, porque hay que irse un poquito a lo que dice la imagen que nosotros como país en términos de corrupción tenemos construida actualmente. Y específicamente Transparencia Internacional ya le puso una calificación al tema de corrupción en El Salvador y nosotros nos hemos deteriorado. Y eso no lo dice un analista específico, eso es ya Transparencia Internacional le dio una calificación y somos de los países hoy por hoy más corruptos. Es más, esta calificación ganada en los últimos años es un tema de muy poco acceso a la información, presidentes corruptos que han salido. Tenemos 2 presidentes, uno que ya está en prisión, Tony Saca, es un presidente que él mismo declaró todo lo que hizo, está allá, y hay otro presidente que es del Frente, llamémoslo así, de Frente Farabundo Martí, que es Mauricio Funes, que tiene 5 órdenes de captura. Y esto específicamente habla muy mal de 2 partidos. Y eso ha establecido una nota para la corrupción en el país y que tiene una incidencia no solo a estas 2 condiciones políticas o estas 2 corrientes políticas, sino que es cómo nos ven a nosotros afuera. Y esto es un problema que al final no dicen los 2 presidentes, dicen los salvadoreños, son así. Y en realidad da mucha pena en el sentido de que no somos así todos. En ese sentido, desde cada puesto de trabajo, desde cada posición, uno tiene que demostrar una condición diferente de lo que esto se está viviendo. El problema es que la corrupción a nivel vista desde los entes del Estado ha sido un tema predominante. No porque hubo cambio de gobierno en estos últimos 10 años, estos últimos 10 años específicamente podemos hablar de casos de corrupción, estamos hablando de casos que hoy están siendo investigados en la Fiscalía General de la República. La misma Fiscalía General de la República se ha visto involucrada. Tenemos casos, por ejemplo, el de la presidencia saliente del presidente Sánchez Serén, donde no ha querido tener acceso a la información de los gastos reservados de la presidencia. Estamos hablando de más o menos aproximadamente 150 millones de dólares, que esto es público, que son fondos que deberían de estar para que cualquier persona de la población pueda ver en qué se gastó. Pero cuando uno sabe que hay cosas que no están tan bien, pues uno lo más fácil es decir, esto es reservado. Así que a mí me queda un sabor de los últimos 10 años, específicamente con un índice de corrupción bastante malo, y esto así es, y con las últimas señales que se están dando de muy poco acceso a la información, y hablemos específicamente de los gastos reservados de la presidencia, que ha sido el talón de Aquiles específicamente de las últimas 3, digámoslo así, presidencias que hemos tenido. En ese sentido yo creo que es importantísimo que si queremos mandar un mensaje abierto, este nuevo gobierno que va a entrar a partir del 1 de junio de este año 2019, tiene que ser, digamos, lo más anuente a la fiscalización, a esa acción ciudadana que quiera ver esos gastos reservados que la presidencia hoy por hoy no los quiere dejar pasar. Es decir, ¿por qué debe de ser reservado un gasto de presidencia cuando en realidad es en pro del gobierno, en pro de un pueblo, en pro del beneficio de todos los salvadoreños? Walter, dentro, digamos, de las instancias del Estado,
está la Corte Suprema de Justicia a través de la sección de la probidad, que es, digamos, la encargada de investigar a las declaraciones patrimoniales de los exfuncionarios. Hemos visto desde el 2014 para acá, digamos, una reactivación por parte de la sección de probidad. Sin embargo, con la nueva aritmética en la Corte Suprema de Justicia, parece ser que la sección de probidad nuevamente va a dejar pasar muchas de las cosas que en anteriores administraciones de la sección de probidad se dejaron pasar. ¿Cómo ve usted actualmente esta nueva dinámica, esa nueva aritmética en la sección de probidad, en la Corte Suprema de Justicia en particular? Fíjese que es interesante esta nueva aritmética porque de alguna manera habíamos visto un cambio en lo que se había estado observando en los casos que probidad estaba haciendo. Y ahí tenemos el diputado Cardosa de la zona de norte de Chalatenango, donde específicamente el diputado en mención quedó exonerado por enriquecimiento ilícito, pero no quedó exonerado por la extinción de dominio. Es decir, esto se ha revivado hace un par de días atrás. Sin embargo, hay otros casos donde la gente esperaba otro tipo de respuesta con esta nueva aritmética que ahora tenemos. No obstante, parece ser que los diputados están siendo beneficiados. Por ejemplo, tenemos una persona ahorita actualmente que dice, 12 dijeron que todo está bien en esos $500,000 que le estaban investigando. Yo quisiera saber en realidad si han hecho un peritaje financiero para decir específicamente esto es así, porque hay un par de personas que sí simplemente omitieron su voto. Quiere decir que estas 3 personas el voto no pesa. Si no es que no pese, sino que en realidad la aritmética parece que está en beneficio del poder, siempre del poder. Yo creo que esto nos está mandando un mal mensaje y volvemos otra vez a la pregunta previa. ¿Es esto corrupción? Claro que sí. Bueno, y prácticamente la conformación de esa nueva aritmética tiene que pasar o ha pasado por la Asamblea Legislativa y además de otros funcionarios en los cuales también está en manos de la Asamblea Legislativa elegirlos. Bueno, por ejemplo, el fiscal general de la República que recientemente digamos, fue cambiado, se le acabó el tiempo a Douglas Meléndez, no fue reelegido. Bueno, un fiscal o una administración que hubo ciertas críticas por unos sectores, pero también hubo en cierta manera, digamos, apoyo por otros, porque llevó a procesos judiciales en contra de varios exfuncionarios de alto rango, ¿verdad? ¿Cómo ve el actual trabajo del fiscal general de la República, quien pues ha sido señalado de haber tenido vínculos en el pasado con el Partido Arena? Mire, yo creo que estamos todavía con unas primeras pasos de lo que está dando esta fiscalía. Sin embargo, a título personal, yo le puedo decir, hay cosas que la gente no le están gustando y a mí tampoco me gustan. Y le voy a mencionar, por ejemplo, los cambios que se están dando dentro de la misma Fiscalía General de la República. Ahora, tenemos el caso Corruptela, identificado el año pasado, donde los fiscales o la gente que estaba alrededor del caso ha sido removida de sus cargos. Entonces, prácticamente recoger y volver a darle seguimiento a este caso específicamente de la corrupción en la Fiscalía, prácticamente le está diciendo no sabemos qué va a pasar. ¿Por qué? Porque una persona va a tener que retomar inicialmente. Yo creo que antes de hacer cambios tan abruptos, creo yo que estos casos de corrupción que fueron identificados por una administración previa, llámese fiscal anterior, creo que es importante que se le sigan dando el seguimiento con las personas que le dieron la moción, porque prácticamente lo que van a hacer es dejarlo así. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tenía esta persona va a quedar como perdido. Entonces, yo creo que estos casos tienen que tomarse, y si se van a dar los cambios, pero que tienen que darse, creo que sí, pero en realidad creo que hay que sacar los casos. Por ejemplo, estamos viendo fiscales que fueron removidos, como por ejemplo el de la UIF, la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía. Creo yo que se promovieron muchos casos buenos desde esa unidad, incluso fue el que llevó a la presidencia de Tony Saca a donde está ahorita.
tenemos los 5 casos que se ventilan por Mauricio Funes de esa unidad. Entonces, yo creo que más bien, antes de hacer cualquier tipo de cambios como estos, la gente está recibiendo ese mensaje. Yo creo que no lo están viendo bien y esto va a haber que esperar, y doy la parte de la razonabilidad, de la duda de qué es lo que se puede hacer adelante, pero lo que hoy por lo menos estamos viendo es, estos cambios no creo que ayuden mucho. Sin embargo, creo yo que habrá que dar el margen de la duda a este tipo de cambios, porque no se ven, hay que esperar. Yo creo que hay que esperar, pero hoy por hoy no se están viendo bien esos cambios. Walter, frente, digamos, a cuestionamientos como los que usted hace, bueno, son muchos cuestionamientos también de otros sectores que se hacen a la independencia de titular de instituciones que deberían de perseguir la corrupción o auditar, ¿verdad? Frente a eso, digamos, durante la campaña presidencial reciente, en su momento el candidato de Ghana, ahora presidente electo, Nayib Bukele, una de las propuestas era la creación o impulsar la creación de una comisión internacional contra la impunidad al estilo Guatemala, es decir, una CICIES. ¿Qué piensa usted sobre la creación de una posible comisión internacional? Es decir, ¿considera usted que es necesario frente, digamos, a las debilidades que usted observa o los señalamientos en el ente de la Fiscalía General de la República? Mire, yo creo que es importante, no solo a la luz de lo que la Fiscalía está viendo, sino desde el contexto de la regulación que existe en el país actualmente. Porque ahí tenemos una Corte de Cuentas también, que tiene un brazo fuerte legal muy bueno. Tenemos una superintendencia del sistema financiero con un brazo fuerte también muy bueno legalmente hablando. Tenemos un tema de fiscalía también. El problema es que hay muchas cosas que no se han visto aquí. Ahora, y podemos hablar de casos, pero específicamente, hoy por hoy, ¿necesitamos una CICIES? Claro que sí. ¿Por qué necesitamos una CICIES? Porque en este sentido, hoy por hoy, parece que las leyes aquí en el país no funcionan. Y no es que la ley no sirva. Ojo, las leyes sí sirven, porque están bastante bien hechas. El tema aquí es las personas. Y este es un tema que creo yo que es innegable, que hay conflictos de intereses. Esos conflictos de intereses han ayudado que los casos no avancen, o que se queden entrampados, o que se queden engavetados. Casos específicamente ventilados por transparencia. Incluso aquí en el país se han quedado callados, es decir, cosas que se saben, pero simplemente no se ha hecho. Es decir, prácticamente tenemos un problema de ejecución. ¿Sobre qué? Sobre las organizaciones, sobre las leyes, y es por eso que en ese sentido sí necesitamos una entidad como la CICIES que tenga independencia mental, es decir, que no tenga ningún prejuicio de que me va a afectar porque me van a quitar el trabajo, o porque posiblemente voy a tener un problema con la otra organización, o a saber qué va a pasar conmigo. No, independencia mental, específicamente que no tenga ningún problema en decir lo que tenga que decir. Y específicamente también una independencia de ejecución. Es decir, que no se va a ver vinculado por alguna decisión que otra entidad. Simplemente las cosas hay que decirlas de acuerdo a lo que la ley menciona y llevarlo hasta las instancias que esto corresponda. ¿Por qué? Porque las organizaciones hoy por hoy tenemos un problema de institucionalidad. Y este problema de institucionalidad lo hemos visto en diferentes casos. Por ejemplo, tenemos un caso, por ejemplo, de la señora Saca. Este caso específicamente se pagó una fianza, y esa fianza específicamente en la ley contra el lavado de dinero específicamente habla que este beneficio no se podría dar. Sin embargo, se dio. Ahora, ¿qué tanto ha avanzado este caso? Este caso ya hubiera avanzado. ¿Por qué? Porque su cónyuge, el expresidente, es una persona que lo confesó. Es decir, esto ya hubiera sido un proceso más fácil de saber que este caso ya hubiera sido resuelto. Sin embargo, a estas alturas no ha sido resuelto. Cosas como esta, simplemente para muestra un botón, ya hubiesen sido terminadas. Desde la perspectiva de la funcionalidad de las organizaciones.
Por eso es que sí necesitamos unas ICIES. Ok, bueno, agradezco por el espacio y la disponibilidad para hablarnos de esos temas. Muchísimas gracias, Walter. Gracias, y siempre, para mí siempre va a ser un honor venir al programa. Ok, y a usted le invitamos a que siga pendiente de su programa Miradas.